Esa noche entré por error en una habitación de hotel que no era la mía. Fue en Valencia, en el Hotel Meliá, un sitio que ya conocía porque la empresa me había alojado ahí otras veces. La clave de la tarjeta abría la 508, como siempre. O eso pensaba yo. Pero cuando empujé la puerta, lo que vi me dejó congelado. Una mujer en ropa interior roja, de espaldas a mí, se reía mientras se servía una copa de vino. Y no era cualquier mujer. Era Clara. Mi mujer. Clara, que se suponía estaba en Madrid, en casa de su madre, ayudándola con unos trámites de la herencia. Clara, que la noche anterior me había mandado una foto de su cena con su madre en la terraza de siempre. Clara, que me había dicho que no podía venir conmigo a Valencia por temas familiares. La misma Clara que ahora tenía una copa en la mano y no estaba sola. En el borde de la cama, un traje de chaqueta de hombre colgado con cuidado, como si lo hubieran dejado ahí después de un polvo apresurado. No me vio. No grité. Cerré la puerta con la misma suavidad con la que había entrado. No era la 508. Era la 509. Me apoyé en la pared del pasillo con las piernas temblándome, el corazón reventándome en el pecho. Me quedé ahí como un idiota, respirando como si hubiera corrido la maratón. Me saqué la tarjeta del bolsillo. 508, ponía. Pero lo que había visto no era un error. El vino. El traje. La risa. No me hizo falta ver su cara para saber que era ella. No hay muchas mujeres como Clara. Su espalda, sus curvas, su forma de moverse, incluso su manera de reír. Es algo que se te graba después de años. Imposible confundirla. Era mi mujer. En un hotel. Con otro. Volví a mi habitación, esta vez sí era la 508, me encerré y me dejé caer sobre la cama sin quitarme los zapatos. No lloré. No grité. No me emborraché. Solo me quedé ahí, con los ojos clavados en el techo y la mente haciendo girar todo a una velocidad absurda. No entendía nada. Estaba en Valencia por trabajo, sí, pero Clara no tenía por qué estar aquí. Se suponía que estaba en Madrid. ¿Qué coño hacía en el hotel donde yo me alojaba? ¿Era una casualidad o una burla? ¿Sabía que estaba aquí? ¿Me estaba siguiendo, vigilando, jugando? Las preguntas me destrozaban. Esa noche no dormí ni 5 minutos. A las 6 de la mañana salí de la habitación y me quedé apostado frente a la 509, apoyado en la pared, con los brazos cruzados. Esperé como un cabrón paranoico. Y no me arrepiento. A las 7:23 se abrió la puerta. Primero salió él. Alto, moreno, bien vestido, el típico tío que sabes que se plancha la ropa interior. Se ajustó la americana, miró el pasillo, y se fue sin verme. Lo seguí con la mirada, sin moverme. No lo reconocí. No era del trabajo. Ni del entorno de Clara. Era otro mundo. 2 minutos después salió ella. Y sí, era ella. Mi mujer. Con su moño perfecto, su bolso caro, su cara de no haber dormido ni 2 horas. Llevaba los mismos tacones que se había puesto en nuestro último aniversario. Los mismos. No sé por qué me fijé en eso, pero fue como un puñetazo. Me vio. Se paralizó. El bolso se le cayó al suelo. Los labios se le separaron para decir algo, pero no le salieron palabras. Y yo tampoco dije nada. Solo la miré. Con todo. Con los ojos llenos de rabia, de asco, de decepción, de tristeza, de amor. Todo a la vez. Y me fui. No dejé que hablara. No necesitaba oír nada. Porque ya lo había visto todo. Después de dejarla plantada en el pasillo del hotel, bajé directamente al parking subterráneo, me metí en el coche y conduje sin rumbo durante más de 1 hora por las afueras de Valencia, sin música, sin GPS, sin pensar en nada en concreto pero con todo el cuerpo en tensión,
como si me hubieran conectado a la corriente. No sabía si quería estrellarme contra una farola o desaparecer en el primer túnel que encontrara, pero algo dentro de mí necesitaba moverse, alejarse de todo, de ella, de ese pasillo, de esa imagen de Clara medio vestida saliendo de la habitación como si nada. Me sentía atrapado en una escena que no me pertenecía, como si alguien me hubiera metido en la vida de otro, como si esa mujer no fuera mi mujer, como si yo fuera el espectador de una película que no había pedido ver. Pero no había cortes, no había director, y lo peor es que todo era real, tan jodidamente real que me dolía el pecho con cada semáforo que pasaba en rojo sin darme cuenta. Cuando por fin paré, lo hice en un polígono industrial vacío, frente a una nave abandonada con grafitis en las paredes y cristales rotos. Me quedé ahí dentro del coche, en silencio, mirando al frente, tratando de entender en qué momento Clara se había convertido en esa persona capaz de mentirme en la cara, dormir conmigo una noche y a los 2 días follarse a otro en la habitación de al lado. Recordé lo que me dijo el jueves: mi madre me necesita este fin de semana, tiene líos con los papeles del notario. Y yo, como un idiota, le dije que claro, que lo entendía, que yo estaría en Valencia con los del proyecto de software y que si necesitaba algo, que me escribiera. Me abrazó fuerte, me besó largo, como siempre, y se fue con su maleta gris, la misma que vi apoyada junto a la puerta de la 509. Quería saber desde cuándo. No podía sacarme esa pregunta de la cabeza. ¿Era la primera vez? ¿Era algo reciente o llevaba meses haciendo esto a mis espaldas? Porque una cosa es una locura puntual, un desliz, una tontería que se va de las manos, pero otra muy distinta es sostener una doble vida, construir una rutina con 2 personas al mismo tiempo como si no pasara nada. Y lo que vi en esa habitación no parecía un encuentro casual. Había copas, había vino caro, había una calma que no encaja con un polvo furtivo. Era como si fuera normal. Como si esa habitación fuera habitual. Como si lo hubieran hecho ya muchas veces. Y ahí fue cuando la rabia me comió por dentro. Pensé en volver al hotel, subir a la habitación y gritarle todo en la cara, exigirle explicaciones, hacerla llorar, hacerla temblar, hacer que sintiera al menos una parte del asco que yo sentía, pero me contuve. No por cobarde, sino porque no quería darle el espectáculo, no quería que ella se sintiera la víctima, no quería darle ni un gramo del control de la situación. Tenía que pensar bien, mover ficha como se mueve en ajedrez, con paciencia, con estrategia, con sangre fría. Así que lo primero que hice fue llamarla. Lo hice a propósito, mientras aún estaba en el hotel, probablemente en el desayuno con el imbécil de traje. Tardó en contestar. Y cuando lo hizo, fingió. Eso fue lo que me terminó de matar. Hola amor, ¿qué tal la noche? ¿Has dormido bien? No tembló la voz, no hubo titubeo, ni una pista. Solo una sonrisa disfrazada de normalidad. Le seguí el juego. Le dije que sí, que todo bien, que el hotel estaba lleno y que el desayuno era una mierda. Ella rió. Rió. Y me dijo que a ver si nos dábamos una escapada juntos en mayo, cuando bajara el trabajo. Le dije que me parecía buena idea. Colgué. Y me sentí tan sucio como ella. Volví al hotel a las 9, como si nada. Me crucé con ella en el ascensor. Iba sola. Me miró como si no pasara nada. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó si quería cenar juntos esa noche, ya que estaba en la ciudad. Le dije que no sabía si podría, que dependía del jefe del proyecto. Mentí con la misma naturalidad que ella. Mentí porque necesitaba que pensara que yo seguía siendo el mismo. Necesitaba que no sospechara nada, porque tenía que preparar lo que venía. No me bastaba con haberla pillado. Quería algo más. Quería verla hundirse en su propia mierda. Esa noche, desde el vestíbulo del hotel, la vi salir otra vez. No conmigo. Con él. El mismo traje planchado. La misma sonrisa falsa. Se fueron andando hacia la zona de Cánovas, donde están los bares pijos. No lo seguí.
No necesitaba ver más. Ya lo sabía todo. No había dudas. Solo certezas. Y con eso tenía suficiente. Volví a Madrid al día siguiente sin avisar. Cogí el AVE a las 7:30, llegué a casa a las 10, y lo primero que hice fue cambiar la cerradura. No tenía ningún plan trazado aún, pero no quería que volviera a entrar sin que yo lo decidiera. Revisé los cajones, sus cosas, sus papeles, su ordenador. No por celos. Por información. Quería saber si tenía alguna cuenta escondida, si había movimientos raros, si había dejado algún rastro de lo que estaba haciendo. No encontré mucho, pero lo poco que vi bastaba: reservas de hotel duplicadas, facturas de cenas que no me cuadraban, correos impresos con cambios de billetes de tren que no coincidían con los suyos. Era sistemático. Metódico. Como si llevara una agenda paralela. Me senté en la cocina, con un café solo y la cabeza explotándome. No sabía qué hacer aún. No era cuestión de divorciarme y punto. Quería más. Quería que perdiera algo. Que le doliera. Que sintiera lo que era tener el suelo abierto bajo los pies. Y ahí fue cuando lo decidí. Iba a dejar que volviera. Iba a hacerle creer que no sabía nada. Iba a actuar como el marido tranquilo y paciente que siempre había sido. Le iba a dar tiempo. Pero mientras tanto, iba a construir mi salida. Iba a prepararlo todo. Sin gritos. Sin escenas. Iba a recoger pruebas, a hablar con un abogado, a sacar el dinero justo y legal de nuestras cuentas compartidas, a proteger mis cosas. Y cuando llegara el momento, cuando ella estuviera más cómoda y segura de su mentira, entonces actuaría. Sin previo aviso. Con todo el peso de la verdad. No sé si esto me convierte en un cabrón frío o en un tipo dolido que intenta salvar lo poco de dignidad que le queda. Pero lo único que sé es que no pienso dejar que se vaya de rositas. Si ella convirtió nuestra vida en una mentira, entonces yo voy a convertirme en el peor error que haya cometido nunca. Clara volvió a casa un lunes por la noche, 2 días después de aquella escena en el hotel. Llevaba su maleta gris en la mano derecha y el móvil en la izquierda. Entró sin saber que la cerradura había cambiado, así que tocó el timbre y esperó. Yo ya estaba preparado. Tenía todo ensayado. Le abrí con una sonrisa leve, sin mostrar nada de lo que sabía. Ella me saludó como si viniera de un viaje real, como si realmente hubiese estado en Madrid con su madre. Me abrazó, me dio un beso en la boca, y me dijo que estaba cansada. Le pregunté si había sido muy pesado todo el papeleo de la herencia, y me dijo que sí, que su madre estaba insoportable. Yo asentí, sin añadir nada. La dejé ducharse y deshacer la maleta. En la cena, hablaba como siempre, contándome anécdotas inventadas, detalles de una reunión con el notario que jamás existió. Yo la miraba con atención, como si estuviera escuchando algo importante, cuando en realidad cada palabra era un ladrillo más en la pared que yo ya había empezado a construir entre nosotros. Pasaron 2 días y todo siguió igual. Yo fingía, ella fingía, aunque ella no sabía que lo hacía. Había una rutina pactada sin necesidad de acuerdos. Se despertaba, se maquillaba, se iba al trabajo, volvía con su tono de siempre, preguntaba si cenábamos en casa o fuera, si teníamos algo que ver en Netflix, y a veces se ofrecía a hacer una copa de vino para los dos. Pero cada vez que se giraba, cada vez que salía al baño con el móvil en la mano, cada vez que se reía sola con un mensaje que no compartía, yo la observaba. No hacía preguntas. No hacía comentarios. Solo registraba todo. Tomaba nota mental. Estaba esperando. Una tarde, Clara llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había tráfico, que se había alargado una reunión. Pero traía el pelo ligeramente húmedo, y olía a un perfume que no era el suyo. No dije nada. Le pregunté si quería que calentara la cena. Me dijo que sí. Cenamos en silencio. A mitad de la comida,
como si nada, le pregunté. ¿Estás bien? ¿Por qué? No sé, te noto rara estos días. Como distraída. Ella se quedó en silencio un segundo de más. Bebió un sorbo de vino, dejó el tenedor sobre el plato y dijo. Estoy bien, Álvaro. Solo que tengo la cabeza en mil cosas. El trabajo, mi madre, lo de la herencia. No me pasa nada. Vale. Si necesitas hablar de algo, ya sabes. Gracias, dijo, sonriendo. 2 días después, hice el primer movimiento. Le dije que un amigo de la universidad, Rubén, que vivía en Sevilla, me había invitado a pasar el fin de semana. Le conté que hacía años que no lo veía y que me apetecía desconectar un poco, ver la ciudad, tomar unas cervezas. Le pareció perfecto. Me dijo que me viniera bien, que aprovechara. Me ayudó a hacer la mochila. Me abrazó antes de salir. Yo me fui con la cara tranquila, pero con todo planeado. No fui a Sevilla. Me quedé en Madrid. Me hospedé en un hotel a 2 calles de casa. El viernes por la tarde, mientras ella pensaba que yo ya estaba bajando por la 4, estaba en un coche alquilado esperando a que saliera del trabajo. La seguí. No fue difícil. Caminó 2 manzanas, se metió en una cafetería pequeña, y ahí estaba él, el mismo tipo del hotel. Traje impecable, sonrisa fácil. Se besaron. No un beso de saludo. Uno largo, uno íntimo. Luego salieron juntos, cogieron un taxi, y se fueron. Yo lo seguí con otro taxi. Bajaron en un edificio del centro, uno de esos de apartamentos de lujo. Entraron sin mirar atrás. Esperé casi 1 hora en la calle. Me bastaba con eso. Saqué fotos. Tomé nota de la dirección. Guardé todo. Y me fui. Volví al hotel. Me duché. Me serví una copa. Me senté en la cama y empecé a escribir una carta. No por drama, ni por necesidad emocional, sino por control. Necesitaba dejarle algo que no pudiera manipular. Algo que no pudiera discutir. Algo que simplemente le dijera, lo sé todo, y ya está. La terminé a las 3 de la mañana. La dejé encima de la mesa del salón, debajo del mando de la tele. El domingo por la noche volví a casa, como si viniera de Sevilla. Ella me recibió con una sonrisa y un beso. Le pregunté si todo había ido bien. Me dijo que sí, que se había quedado en casa descansando. Yo asentí. Le pregunté si había hecho algo especial. Me dijo que no. Al día siguiente, cuando llegó del trabajo, encontró la carta. No le dije nada. Me fui al gimnasio antes de que ella llegara. Volví 2 horas después. La casa estaba en silencio. Clara estaba en el salón, sentada en el sofá, con la carta en la mano, los ojos rojos. Cuando me vio, no habló. Esperó a que me sentara. Entonces dijo. No sé qué decir. No hace falta que digas nada. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde Valencia. Clara se quedó en silencio. Miró al suelo. Respiró hondo. Luego levantó la cabeza. No fue planeado. Me da igual. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero que entiendas que no fue algo que busqué. ¿Quieres seguir viéndolo? No lo sé. ¿Lo amas? Clara dudó. Bajó la mirada. Tardó demasiado en contestar. No lo sé. Pues yo sí sé lo que quiero. ¿Y qué quieres? Que te vayas de casa. Hoy. Álvaro, por favor. No hay nada que hablar. Lo sabes tú y lo sé yo. Si te quedas, no será por mí. Será por pena, por culpa o por miedo. Y yo no quiero a nadie a mi lado por ninguna de esas razones. Ella no discutió. No gritó. No pidió más tiempo. Se levantó,
fue a la habitación y empezó a meter ropa en una bolsa. No dijo a dónde iba, ni cuánto tiempo estaría fuera. Solo salió de casa sin mirar atrás. Esa noche, dormí como hacía meses no dormía. Cuando Clara se fue, no tuve ninguna reacción dramática. No rompí nada, no lloré, no llamé a nadie. Simplemente me senté en el sofá y me quedé mirando la puerta cerrada durante un buen rato, calculando cuánto tiempo le habría tomado llegar a casa del tipo ese. No me lo preguntaba con tristeza, ni con celos. Era otra cosa. Curiosidad práctica. La misma que tienes cuando esperas un paquete y consultas el seguimiento. Quería saber si iba directamente a sus brazos o si necesitaba una parada técnica para recomponerse. No lo supe. No me importó demasiado. Lo importante ya estaba hecho. Ella se había ido. Y ahora empezaba lo mío. No era venganza por impulso ni una necesidad de hacer daño por hacer daño. Era justicia. Un tipo de justicia personal. Y como todo lo que vale la pena, tenía que hacerse bien. Lo primero fue reorganizar los accesos. Cambié todas las contraseñas de nuestras cuentas compartidas, saqué el dinero de la cuenta común y lo transferí a mi cuenta personal y anulé las tarjetas adicionales. Legalmente no le quitaba nada, el dinero era mío, pero no le dejé margen. También desconecté su línea del contrato de teléfono y le desactivé el acceso a Netflix, Spotify y todo lo demás que pagábamos entre los dos. Si quería su libertad, la iba a tener completa. Ningún vínculo. Ningún beneficio. Después empecé a preparar los papeles del divorcio. No fui el primer abogado que encontré en Google. Pedí referencias, comparé, y elegí uno que me dijeron que era el más cabrón con cara de buen tío. Le conté todo, punto por punto, sin exagerar ni quitar. Le mostré las fotos, las fechas, los movimientos. Le hablé de las propiedades, de los contratos, del coche que estaba a su nombre pero que yo pagaba. Me escuchó sin interrumpirme, anotó todo, y al final me dijo que iba a ser fácil, que tenía todas las cartas a mi favor, que si quería jugar duro, podíamos hacerlo. Le dije que sí. Que sin piedad. Pero con calma. Quería que fuera limpio, legal y firme. No me interesaban los escándalos, ni los gritos, ni los reproches en voz alta. Solo resultados. En paralelo, hablé con recursos humanos en mi trabajo. Les dije que me estaba separando, que posiblemente mi dirección cambiaría, que iba a necesitar unos días libres más adelante para resolver cosas personales. Fueron comprensivos. Les pedí discreción y la tuve. También me puse en contacto con el casero del piso. El contrato estaba a nombre de los dos, pero yo llevaba todos los pagos al día. Le expliqué la situación y me dijo que podía quedarse el contrato a mi nombre sin problema. Una cosa menos. El momento clave fue el siguiente sábado. Ella vino a recoger más ropa. Me escribió antes de venir, con un mensaje formal, como si no me conociera. Me preguntó si podía pasar por la tarde a por sus cosas. Le dije que sí, que estaría. Quería que viniera. Cuando llegó, traía la misma maleta gris de siempre, pero esta vez con cara de no saber a qué se enfrentaba. Yo ya la esperaba en la puerta. Le abrí sin invitarla a pasar. Entró sin decir palabra, fue al armario y empezó a sacar su ropa. Yo me quedé en la cocina, mirándola desde el marco de la puerta. No por nostalgia. Solo por observar cómo alguien intenta recoger su vida a pedazos en bolsas de tela. Cuando terminó, se acercó a mí y preguntó: ¿Tú estás bien? Sí. No sé cómo hemos llegado a esto. Yo sí lo sé. No tienes idea de lo que estaba pasando en mi cabeza. No, y tampoco me interesa. No quiero que acabemos odiándonos. No te odio. Solo te quiero lejos. Se quedó callada. Se le notaba incómoda, como si esperara una señal de afecto, una excusa para que le dijera que aún quedaba algo.
pero no había nada. Cuando iba a irse, le tendí un sobre. Lo cogió, lo miró sin abrirlo. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio. El abogado está esperando tu firma. Léelo si quieres, pero ya está todo arreglado. Ella no dijo nada más. Se fue sin despedirse. Cerró la puerta despacio, como si no quisiera molestar. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y trabajo mecánico. Hice limpieza profunda del piso, no solo física, también digital. Borré todas las fotos, todos los correos, todos los chats. Rompí papeles, tiré recuerdos, regalé cosas suyas que habían quedado olvidadas. No como ritual simbólico, sino porque no tenía sentido guardarlas. Empecé a dormir mejor. A comer mejor. Me apunté a un curso online de diseño gráfico, solo porque sí. Hablé más con mis amigos, con mis padres, incluso con mi hermana, con la que casi no hablaba. Nadie sabía todos los detalles. Solo decían, se ha ido, y yo decía, sí, se fue. Y eso bastaba. Una tarde, recibí un mensaje del tipo con el que ella me había engañado. No tenía su número, así que supuse que lo había sacado de algún sitio común o se lo habría dado ella. Me escribió esto: no quiero problemas contigo. Clara no tenía claro lo que sentía. Solo quiero que esto termine en paz. No le contesté. Lo bloqueé y borré el mensaje. Me pareció un acto de cobardía. Intentar justificarse sin haber dado la cara, escribir desde lejos, con palabras medidas, sin siquiera un mínimo de vergüenza. Ninguna disculpa sirve cuando sabes que has estado en la casa de otro acostándote con su mujer. No hay paz que arregle eso. No me interesaba ningún tipo de conversación con él, ni ahora ni nunca. 3 semanas después, Clara me escribió. No para volver, ni para disculparse. Solo quería saber si yo la odiaba. No le contesté. No porque sintiera odio, sino porque ya no me generaba nada. Cuando alguien te traiciona así, el odio es un regalo que no se merece. No me interesaba mantener ni una conversación más con ella. Había tomado una decisión y no pensaba romperla. 3 meses después de su salida de casa, Clara me pidió vernos en persona. Lo hizo con un mensaje simple, sin adornos, sin promesas de explicación. Escribió: ¿podemos hablar? Solo un café. Nada más. Me tomó unos minutos decidir. No porque dudara de mi decisión sobre el divorcio, sino porque quería asegurarme de que verla no me sacaría de mi estado actual, ese equilibrio que había construido a base de silencio, rutina y control. Finalmente acepté, pero le puse las condiciones por mensaje: 5 de la tarde, terraza del Café Gijón, 30 minutos. Después de eso, cada uno sigue con su vida. Me contestó con un vale sin más. Ninguna emoción. Lo cual me tranquilizó. Llegó puntual. Yo ya estaba sentado, con un café negro y sin azúcar frente a mí. Ella pidió un té y no intentó iniciar ninguna conversación hasta que el camarero se alejó. Se sentó con la espalda recta, las manos en el regazo, el rostro sin maquillaje, como si hubiera querido presentarse sin adornos, como si estuviera buscando un nivel cero donde hablar sin defensas, sin la imagen que solía usar para salirse con la suya. Empezó sin rodeos, como si supiera que no había tiempo para rodeos. Solo quería decirte que me equivoqué en todo. No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no quería que sintiera que tenía mi atención completa. Ella continuó, más lenta. Sé que lo arruiné todo, sé que te fallé. Y no estoy aquí para pedirte que volvamos, ni para arreglar nada. Solo quería mirarte a la cara y reconocer que lo hice mal. Seguía sin decir nada. Ella bajó la mirada, respiró hondo, y soltó una frase que no esperaba escuchar. No estoy con él. Me hizo mirarla, por primera vez desde que se sentó. No funcionó.
Fue una ilusión estúpida. Duró poco. Me di cuenta demasiado tarde de que lo que yo creía que estaba buscando no existía. Asentí con la cabeza, como si eso fuera suficiente, pero no dije nada. Ella lo notó. No sé si esperaba una reacción, una señal de alivio o de tristeza. No la tuvo. No intento que sientas pena. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quería verte para decirte que aunque no sirva de nada, lo siento. Ahí decidí hablar. No porque me importara su disculpa, sino porque había cosas que debían quedar claras, por respeto a mí mismo más que a ella. No necesitas explicarme nada, Clara. Lo que pasó no fue un error puntual ni un malentendido. Fue una serie de decisiones que tomaste con calma, con tiempo, con conciencia. Si ahora estás sola, no es mi problema. No estoy aquí para consolarte, ni para juzgarte. Estoy aquí porque tú pediste hablar. Y porque quería asegurarme de que tú supieras que no hay marcha atrás. Ella asintió, sin sorprenderse. Quizá lo sabía. Quizá lo temía. O quizá solo lo aceptaba. Lo he entendido. Solo quería decírtelo de frente. Tomó su taza de té con ambas manos, dio un sorbo, y la dejó de nuevo sobre el plato con un leve golpeteo. Levantó la mirada, y esta vez habló con un tono diferente, menos formal. ¿De verdad no me guardas rencor? Me incliné un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No. Porque para guardar rencor necesitas tener algún tipo de conexión con la otra persona. Y tú para mí ya no estás. Dejaste de estar desde aquella noche en Valencia. Todo lo que hiciste después solo fue confirmación. No hay espacio en mi vida para la rabia, ni para el odio. Hay distancia. Y hay cierre. Ella no supo qué decir. Se quedó quieta. Tomó aire, como si fuera a responder algo importante, pero no dijo nada. Solo asintió otra vez, como si cada palabra que yo decía fuera una pared más alta entre nosotros. Terminó su té sin prisa, como si estirara los últimos minutos del encuentro. Yo ya había terminado el café hacía rato. Me levanté antes que ella, dejé un billete sobre la mesa, y le dije lo último que pensaba decirle en esta vida. Espero que encuentres lo que estás buscando. Pero no me busques a mí nunca más. Me fui caminando por el paseo de Recoleto sin mirar atrás. Sentí el teléfono vibrar en el bolsillo un par de veces en los minutos siguientes, pero no saqué el móvil. No necesitaba saber qué decía. Sabía que no iba a ser importante. Lo bloqueé esa misma noche. Cerré la carpeta. No porque me hiciera daño, sino porque ya no tenía nada que añadir. Clara era parte de un capítulo terminado, no de uno pausado. Y yo no era un tipo que vuelva a leer un libro que ya sabe cómo termina. Después de aquel encuentro final con Clara, no volví a pensar en ella de forma activa. No es que la borrara de mi cabeza como si nunca hubiera existido, pero dejó de ocupar espacio en mis días. No revisé sus redes, no pregunté a conocidos, no le conté a nadie detalles innecesarios. Su nombre pasó a ser solo eso, un nombre que formaba parte de una etapa cerrada. Seguí con mi vida, y no fue ningún viaje de transformación espiritual, ni una etapa de autodescubrimiento. Fue simplemente la continuación de una rutina sin interrupciones innecesarias, donde cada decisión era mía y donde la tranquilidad no era una conquista épica, sino una elección diaria. Volví a salir los fines de semana, retomé amistades que había dejado de lado por la pareja, me apunté a clases de cocina los miércoles y a veces cenaba solo en restaurantes pequeños que antes ni consideraba. No por evasión, sino porque lo cotidiano me resultaba suficiente. Dejé de buscar explicaciones sobre por qué Clara hizo lo que hizo. La gente traiciona por aburrimiento, por ego, por deseo o simplemente porque puede. Saber el motivo exacto no cambia nada. Lo único importante es cómo decides actuar cuando pasa. Y yo decidí actuar desde el control. No para parecer fuerte, sino para evitar convertirme en lo que ella fue conmigo.
Un sábado por la mañana, mientras hacía la compra en el mercado de toda la vida, me crucé con un amigo en común que no veía desde hacía más de un año. Me preguntó cómo estaba, y le respondí que bien, sin entrar en detalles. Parecía que no sabía nada, porque me preguntó por Clara con naturalidad. Le dije que ya no estábamos juntos. Me miró con cara de sorpresa y dijo vaya en voz baja, como si le hubieran soltado una noticia incómoda. Cambió de tema enseguida y no volvió a mencionarla. Agradecí el gesto. Era la primera vez que alguien me preguntaba por ella directamente y me di cuenta de que no me dolía hablar en pasado. Pasaron los meses, y cuando menos lo esperaba, recibí la confirmación del juzgado. El divorcio estaba cerrado. Papel firmado, acuerdo homologado, todo terminado. Le hice una copia al abogado, guardé otra en una carpeta física y una digital, y listo. Sin ceremonia, sin brindis, sin necesidad de compartirlo con nadie. Solo marqué ese día como uno más en el calendario. Y funcionó. No hubo vacío, no hubo euforia. Solo un punto final firme. Una tarde, revisando una caja con papeles antiguos, encontré una carta que Clara me había escrito el primer año que vivimos juntos. Era corta, simple, hablaba de cosas que hacíamos entonces, de cómo le gustaban los domingos conmigo, de lo feliz que se sentía en aquel momento. Pensé en tirarla directamente, pero me detuve. No por apego, sino porque entendí que ese papel representaba algo que había sido cierto en su momento. Lo guardé en otra caja, no como recuerdo, sino como registro. No sentí nostalgia, ni rabia. Solo constaté que ese tiempo existió, fue real y se terminó. Y con eso bastaba. Nunca busqué reemplazarla. No sentía urgencia por volver a estar con alguien. No me hice perfiles en apps, no empecé a salir con cualquiera para olvidar. Empecé a hablar más con la gente, eso sí. En el trabajo, en el gimnasio, incluso en el bar donde a veces me sentaba con una caña. Las conversaciones eran normales, sin intenciones ocultas. Me gustaba escuchar. Me gustaba el tono neutral de hablar sin agenda. Con el tiempo, una mujer que conocí en las clases de cocina empezó a quedarse más en mis pensamientos. Se llamaba Ana, tenía sentido del humor seco, hablaba poco y escuchaba mucho. No sabía nada de mi pasado, y yo no se lo ofrecí. Solo le dije que me había divorciado. No preguntó por qué. Solo dijo que a veces es lo mejor. Y seguimos hablando. Empezamos a vernos fuera de clase, sin presiones. Ni promesas ni etiquetas. Salíamos a caminar, a comer, a hablar de cosas que no tenían que ver con el pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, me reía sin pensar en quién estaba al otro lado de la mesa. No había comparación. No era mejor o peor que Clara. Era otra persona, otra historia. Sin necesidad de parecer nada. No había expectativas ni ansiedad. Solo presencia. Y eso me bastaba. Con el tiempo, volví a recuperar esa sensación de estabilidad que tenía antes de todo esto. No era felicidad extrema, no era un estado de plenitud. Era algo más real. Una calma constante que no se rompía cada vez que sonaba un mensaje. No había preguntas sin responder, no había doble fondo en las conversaciones. Y aunque había días complicados, no estaban ligados a nadie más que a mí. No tenía que adivinar nada. Ni justificar nada. Eso era lo que más valoraba. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien como antes. Siempre respondo que no, pero no con rencor. No porque me hayan roto algo por dentro, sino porque ahora entiendo que confiar no significa entregarse sin condiciones. Confiar es observar, decidir con calma, y saber que si algo falla, uno ya tiene claro qué hacer. No se trata de blindarse, sino de no ser ciego. Cuando pienso en Clara hoy, si es que lo hago, no siento nada concreto. No la extraño, no la detesto, no deseo que vuelva. Tampoco le deseo lo peor.
Solo espero que haya entendido algo. Que haya aprendido que el daño que se hace sin remordimiento deja huellas en otros, pero sobre todo en uno mismo. Si sigue repitiendo su patrón, no es mi problema. Yo ya no estoy en esa historia. Ahora me levanto temprano, desayuno en silencio, y empiezo el día con la tranquilidad de saber que todo lo que tengo es mío, que nadie me lo esconde, que nadie lo pone en duda. No necesito más. Y si un día quiero algo distinto, lo buscaré sabiendo que no estoy huyendo de nada. Solo avanzando. Porque eso es lo único que importa. Y esta vez, solo depende de mí.